Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy continuamos hablando acerca de la importancia de la masa muscular. En el video anterior te conté un poco la importancia que tiene la masa muscular, sobre todo en mujeres mayores de 50 años. Te hago un pequeño resumen para que nos pongamos en situación para saber por qué es tan importante la masa muscular en nosotras, las mujeres mayores de 50 años. Te contaba que la masa muscular es primordial para que nos podamos mover. La masa muscular junto con los huesos nos ayudan a movernos el día a día. Para cada movimiento de nuestro cuerpo necesitamos un músculo, por lo que tenerlos fuertes hace que tengamos una vida activa y plena. Cuando realizamos un movimiento, contraemos un músculo que está involucrado a un hueso. Los dos se complementan. Estamos utilizando dos partes de nuestro cuerpo. Una complementa a la otra. Esos huesos, así como los músculos, se van a fortalecer también, lo que hace que tengamos menos osteoporosis. La osteoporosis se produce cuando nuestros huesos no pueden acumular el calcio suficiente para mantenerse fuertes. A partir de los 50, esos niveles de calcio bajan porque también bajan las hormonas femeninas que están relacionadas con todo este proceso. Entonces, al tener una buena masa muscular, al movernos, también vamos a favorecer a que tengamos menos osteoporosis. Ahora te voy a explicar un poco cómo podemos hacer para ganar esos músculos que tanto necesitamos. Estoy casi segura que en algún momento han comido una pechuga de pollo. Cuando haces la pechuga de pollo habrás podido notar que son como fibras, ¿verdad? Como fibras. ¿Y qué es la pechuga de pollo? Pues la pechuga de pollo es el músculo pectoral del pollo. Nuestros músculos son más o menos algo parecido. Fibras que se acumulan en unos paquetes. Yo no quiero ser muy técnica en nada de esto. Como ustedes saben, yo no soy médico, yo no soy nutricionista, yo no soy experta en medicina deportiva. Yo soy una ama de casa. Se ha interesado por el tema porque he notado que me ha hecho bien ganar masa muscular y quiero compartirlo con todos ustedes. Entonces, lo que te voy a hablar es de mi experiencia y de algunas cositas que he leído y de que tengo por lo menos como 7 años intentando aumentar mi masa muscular y te puedo decir que me he sentido mucho mejor a nivel físico, como te lo dije en el otro video, a nivel mental. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ganar esa masa muscular? Pues fíjate, cuando mueves un músculo, esta parte preferí mostrártela directamente ejerciendo algún movimiento para que visualices cómo funciona todo este proceso. Cuando contraes o alargas un músculo, se produce una microrotura de las fibras musculares. Pero son unas microroturas mínimas. Tú no vas a notar nada en la parte exterior de tu cuerpo. Lo único es que puedes sentir al día siguiente algunas agujetas o un poquito de dolor. Yo ya trabajo con carga, o sea, con peso. Pero si tú estás empezando, lo ideal es que lo hagas con el peso de tu cuerpo. Y poco a poco, a medida que vas adquiriendo confianza y vas conociendo cada parte de tu cuerpo, puedes ir agregando peso. Por ejemplo, pueden ser cualquier botella plástica rellena con agua y puedes comenzar con 500 gramos o lo que es lo mismo, medio litro de agua. Después que hacemos ese movimiento con un poco de carga y se genera la rotura, pues perfecto, tú terminaste tu ejercicio y pues sigues con tu vida habitual. ¿Y qué vas a hacer? Pues por supuesto vas a comer algo y vas luego a descansar. Durante ese descanso es que ese músculo se va a recuperar y esas pequeñas fibras se van a ir regenerando. Ahí actúa también mucho el sistema inmune. ¿Y qué necesita esa fibra para crecer? Pues el alimento que consumimos. Por eso es importante consumir proteínas de buena calidad para el momento que queremos que nuestra masa muscular aumente.
El descanso es fundamental para nuestra recuperación después de un ejercicio físico. Durante el descanso nos recuperamos. Durante el descanso el sistema inmune regenera todas nuestras fibras y nos repara. Por eso es que es tan importante un descanso de entre 7 y 8 horas diarias para que nos regeneremos y nos recuperemos rápidamente de nuestro ejercicio. Fíjate todo lo que está involucrado en un ejercicio. Te he hablado del músculo, te he hablado de los huesos, te he hablado del sistema inmune. Es un sutil equilibrio entre el ejercicio, la alimentación y el descanso. Esas tres cosas son fundamentales para que tengamos una buena masa muscular y por lo tanto una mejor calidad de vida. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios que tiene YouTube. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes al canal puedes saber qué voy a cocinar, por dónde voy a caminar o si te hablo de algún tema en particular. Y para que te suscribas a este canal te dejo el botón de suscripción en el centro de la pantalla. Suscríbete ya mismo al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos. Chao.